Capítulo 46. Regreso al castillo de los demonios. No. En absoluto. Gracias, Afrodita. De verdad, espera, ¿qué? Es broma, solo estoy jugando contigo. Oh, está bien. Issei respondió con una risa baja y algo incómoda, ya que Afrodita lo había preocupado por un segundo después de que él le había preguntado si podía cubrirlo a él y su próxima ausencia mientras regresaba al castillo del demonio. Había pasado una semana desde el Ragnarok, y la vida había vuelto a la normalidad para él y sus amigos. Issei había estado ocupado con su horario escolar habitual, sus ocasionales deberes demoníacos y su trabajo como héroe de rango S con la facción de héroes. En circunstancias normales, no habría tenido ni un solo día libre, y mucho menos tiempo para despejar el castillo del demonio. Era obvio que alcanzar el siguiente piso principal les llevaría mucho más tiempo que los escasos 5 días que les había llevado a L. Inkbild avanzar del primer piso al 50º, incluso con lo mucho que había crecido desde entonces. Por eso la tormenta que se acercaba a su pueblo le favorecía. La escuela cerraba por seguridad, así que solo tenía que preocuparse por sus deberes como demonio y héroe, aunque Afrodita podía cubrirlo fácilmente porque era su protectora. En resumen, le dejaba una semana de tiempo libre, y no quería desperdiciarla. Bien, aquí tienes, dijo Afrodita mientras le devolvía al camionero su portapapeles digital y el bolígrafo que había usado para firmar el papel. El conductor asintió brevemente y regresó a su camión, levantando un brazo para indicarle a su equipo, quienes inmediatamente comenzaron a trasladar los artículos que Afrodita había comprado recientemente a su mansión. Oye, ten cuidado con eso. Afrodita gritó cuando 2 tripulantes casi tiraron una pesada estatua de su soporte al sacarla del camión. La estatua se tambaleó peligrosamente por un instante antes de que los 2 hombres lograran estabilizarla. Issei no podía culparlos por el desliz, no con Afrodita cerca, distrayéndolos como era. Mis chicos ayudan con eso, dijo Issei, antes de que un grupo de soldados de la sombra orcos emergiera tras él. De inmediato, avanzaron y se hicieron cargo de la operación, con 2 de ellos caminando delante, haciendo retroceder a los trabajadores humanos mientras recogían la estatua como si no pesara nada antes de llevarla a la mansión con pasos lentos y firmes. Vaya. Quizás debería haberte pedido ayuda desde el principio, dijo Afrodita encogiéndose de hombros levemente antes de volver adentro, seguida de Issei, quien se sentó en el sofá con una pierna cruzada. Bueno, me interesa, pero ¿a dónde vas esta vez? ¿De vuelta al laberinto, supongo? Tengo la intención de convertirlo en uno de mis destinos. Vencí al Minotauro, pero aún quedan muchos monstruos ahí abajo, respondió Issei mientras se sentaba en el sofá frente a ella. Técnicamente, decía la verdad. Dado que el laberinto se había convertido en el sótano del castillo del demonio, regresar allí significaría que regresaba al mismo lugar, considerando todo. Sabes, eres el primer hombre que conozco en 3000 años que regresa voluntariamente allí una segunda vez, incluso si tiene los medios para atravesarlo sin problemas, dijo Afrodita, con más gracia que otra cosa. Supongo que también quieres que le avise a Sid de que no estarás disponible para aceptar misiones. Sí, lo hago. Estoy segura de que Hefesto y yo podemos encontrar una solución para cubrirte, como la última vez. Puedo ser convincente, pero nadie me creerá si les digo que solo me sigues, dijo Afrodita, tocándose la barbilla con una expresión pensativa, que luego se transformó en una sonrisa mientras se inclinaba de lado en el sofá y volvía la mirada hacia él. Supongo que podemos añadir una vez más que me debes. ¿Cuántos favores son ya? Bastantes, dijo Issei, riendo nerviosamente mientras se rascaba la nuca. Te lo devolveré, lo prometo. Oh, más te vale. Afrodita le guiñó un ojo con una sonrisa juguetona, haciendo reír a Issei antes de continuar. Entonces, ¿cuándo te irás? Me iré más tarde esta tarde. Oh, ¿tan pronto? Preguntó Afrodita, arqueando una ceja sorprendida antes de levantarse del sofá. En ese caso, mejor voy a prepararte algo para que lleves en tu viaje. Espérame aquí. Afrodita, realmente no tienes que... ¿Estás rechazando la generosidad de una diosa, muchacho?
Lo interrumpió ella, lanzándole una mirada fulminante con las manos en las caderas. Riendo levemente, Issei levantó ambas manos en un gesto de rendición. No. Claro que no, señora. Bien. Necesitarás algo decente para el estómago cuando vuelvas a ese sitio. Su mirada se suavizó con una sonrisa satisfecha antes de volverse hacia la cocina con paso ligero, llamándolo con la voz antes de desaparecer tras la puerta cerrada. Y ni se te ocurra escabullirte antes de que termine. Dicho esto, Issei se giró y tomó una taza de té que estaba sobre la mesa, vertiendo con cuidado el té humeante. Con la taza en las manos, se hundió en el sofá y dejó que sus ojos siguieran la luz del sol que entraba por las ventanas. Por alguna razón, tenía la extraña sensación de que podría pasar un tiempo antes de que pudiera ver esa vista nuevamente. Está bien, me voy. Issei anunció, agarrando su mochila y arrojándola sobre un hombro. ¿Ya te vas? Apenas regresaste del Olimpo. Ria se cruzó de brazos y arqueó una ceja mientras miraba a su novio, que estaba con Issei en la sala de la residencia Youdou, tras haberse reunido con el resto de la casa para despedirlo. Los demás observaban con curiosidad, aunque ninguno podía ocultar su decepción por no poder pasar toda la semana en casa con él. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas mientras la tormenta se acercaba al pueblo. El agua corría a hilillos por los cristales, y el sordo retumbar de los truenos se oía a lo lejos. Sí, nos vamos más tarde esta noche, así que mejor voy y ayudo con los preparativos. Issei asintió, sonriéndole a su novia de pelo carmesí mientras continuaba. No se preocupen. Volveré antes de que se den cuenta. No te esfuerces demasiado, ¿de acuerdo, Issei? Dijo Inkville, levantándose de su asiento para abrazarlo después de que él besara a Rías. Ella era la única que sabía a dónde iba, mientras que los demás asumían que acompañaba a Afrodita en su viaje a Egipto. Sonriendo, Issei puso su mano en su espalda y la abrazó brevemente, dándole una sonrisa tranquilizadora una vez que ella se apartó de él. Tendré cuidado. No tienes que preocuparte por nada, Inkville. Cuídate, Issei-kun, dijo Akeno mientras se acercaba a Issei y le daba un abrazo, que Issei correspondió sin dudarlo. Su largo cabello le rozó ligeramente el hombro antes de retroceder con su cálida sonrisa habitual, que había regresado desde que se resolvió el problema con su padre. Issei incluso había oído que le enviaba cajas de bento cada pocos días, y sinceramente le alegraba verla de nuevo en tan buen estado. Por favor, vuelve a casa sano y salvo, Issei-san. Rezaremos por tu regreso sano y salvo. Chicos, solo me voy de viaje, dijo Issei, mirando al trío de la iglesia con una mirada plana, pero aún así dejó escapar una pequeña risa por lo dramáticos que estaban siendo. Si hubieran sabido realmente dónde iba, su reacción no habría sido para nada exagerada. De acuerdo. Mejor me voy. Tras despedirse de Koneko y Ravel, así como de Rosue Ise, quien se había mudado a su casa para vivir con ellas y ahorrar dinero de alquiler tras aceptar la oferta de Rías de convertirse en la segunda torre de su nobleza, Ise activó el intercambio de sombras, provocando que una ola de oscuridad brotara de su sombra y lo envolviera. Nos vemos en una semana. Dicho esto, Issei desapareció, y la sombra con la que había intercambiado su lugar apareció en su lugar. Era la misma que dejó en el castillo del demonio la última vez que lo abandonó con Inkville, y el pobre soldado, que llevaba semanas atrapado solo en esa mazmorra, levantó los brazos con entusiasmo al darse cuenta de que por fin lo estaban usando de nuevo. Sin embargo, su celebración duró poco, y se quedó paralizado al notar que todos lo miraban, lo que le hizo bajar la mano para saludarlos con torpeza. Bueno, supongo que estaremos solas las chicas, dijo Akeno antes de mirar hacia la ventana. La tormenta está empeorando. Debería subir al tejado y meter las plantas dentro. Te ayudaré, Akeno dijo Rías antes de volverse hacia Inkville. Inkville, ¿quieres ir? Pero la pregunta nunca salió completamente, porque toda la sala quedó en silencio cuando todos notaron a Inkville acostada en el sofá con un brazo colgando a un lado y algunos mechones de su cabello lavanda cubriendo su rostro. Al mismo tiempo, Issei emergió en el 50º piso del castillo del demonio.
En el instante en que se materializó, el calor familiar y el olor a humo y piedra quemada de la ciudad en llamas que impregnaba el ambiente del piso lo impactaron, igual que la última vez que lo abandonó. El cadáver del nigromante Metus yacía exactamente donde lo había dejado, desplomado contra los escombros de su trono. No había ningún demonio a la vista, ni señal alguna de que los de arriba hubieran bajado para reclamar la zona, dejando solo la columna de luz que lo guiaría al siguiente piso, latiendo constantemente tras el trono de Metus. Hemos vuelto, Gdraig. Issei sonrió, respirando hondo mientras sentía la emoción burbujear en su pecho. Esto fue todo. Ah, allá vamos. Issei rió entre dientes mientras bajaba su atención para mirar el panel de notificaciones que había aparecido ante él. Nueva misión principal. Recoge almas de demonios, 2. El rey demonio, Varan, reside en el último piso del castillo demonio. Derrota a Varan y recupera su alma. Requisitos de finalización: derrota al rey demonio. Recompensas. 1. Piedra rúnica de clase especificada. 2. 30 a todos los atributos. 3. Recompensa no revelada. Así que solo tengo un objetivo ahora, dijo Issei, asintiendo para sí mismo mientras leía su nueva misión. Sin embargo, las recompensas fueron mejores que la última vez, especialmente la piedra rúnica. Antes de ascender al siguiente piso, ¿qué tal si haces una última comprobación, compañero? Tienes razón, Gdraig. No tuvimos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Dijo Issei, asintiendo con la cabeza junto con su compañero dragón antes de arrodillarse. Colocando su mochila frente a él, Issei comenzó a revisar las cosas que había traído para el viaje, empezando por la ropa limpia, un par de zapatillas extra, una botella mágica llena de agua para una semana y la caja bento, la misma que Afrodita le había hecho la última vez, con un total de 14 porciones de comida dentro. También había un amuleto de la suerte que había comprado con Asia en la nueva tienda de recuerdos que había abierto recientemente cerca de la Academia Quo, una consola de juegos portátil que le había prestado Gasper y una docena de baterías extra para ella. También había traído una brújula, unos binoculares, un cuaderno vacío, 2 lápices, una goma de borrar y varias otras herramientas. Bien, ya tenemos la mitad de lo que necesitamos. Con esa confirmación, Issei guardó todo en su mochila en su inventario, donde comenzó a revisar los artículos más importantes que había preparado para el viaje. Obviamente, al igual que la última vez, Issei había empacado sus propias provisiones. Sus armas estaban allí, como siempre, aunque Issei también notó que había olvidado devolverle a Ravel el arco alma de Fénix. Como nunca les había dado mucho uso, las 15 pociones de curación superior que había comprado en la tienda del sistema meses atrás seguían allí, aunque probablemente tendría que reemplazarlas con las pociones de curación mística por sus efectos de recuperación más potentes. Los viales de antídotos, los elixires potenciadores de estadísticas y los frascos amplificadores de poder seguían allí, pero eran las pociones de maná las que requerían más atención, ya que las necesitaría para mantener a su ejército de las sombras constantemente. Oh, hablando de eso, dijo Issei, mirando hacia el patio frente a él antes de gritar. Ustedes 10, salgan aquí. En un instante, su sombra se expandió y los 10 comandantes de su ejército de las sombras se materializaron en formación arrodillada ante él. Gladio tomó la delantera, aferrando con las manos la empuñadura de su gran espada de caballero demonio. Su postura era la del honorable pero temible caballero que era conocido. A su derecha, Asterius y Vulcan ocuparon sus posiciones. Sus poderosas figuras irradiaban una fuerza latente incluso arrodilladas. Tempestad y Espada estaban a la derecha. El caballero del viento celestial sostenía su lanza en posición erguida, mientras que el elfo de hierro asesino tenía ambas manos en la empuñadura de sus armas, con su habitual sonrisa maliciosa dibujada en el rostro. Justo detrás de Gladio estaban Glacia y Cateara. Sus auras mágicas chocaban sutilmente, como si compitieran entre sí, como siempre. En la retaguardia de la formación se encontraba Égida. El peso del escudo atractivo que sostenía en su mano y sus pesadas armaduras parecían servir de ancla para los demás comandantes, cuya sola presencia bastaba para insinuar la destrucción que podrían desatar bajo su mando.
Flanqueándolo estaban los dos líderes bestiales de su ejército, Licaón y Torá, con sus estilizadas figuras, enroscadas y listas. ¿Desde cuándo aprendieron a hacer esto?, preguntó Issei, genuinamente intrigado e impresionado por la formación y disciplina que mostraban, algo por lo que solo Gladio, Tempestad y Égida eran conocidos en su ejército. No importa. Quédense donde están. Déjenme repasar sus niveles rápidamente. Gladio nivel 83. Rango: Caballero de élite. Espada nivel 65. Rango: Caballero de élite. Licaón nivel 45. Rango: Caballero de élite. Tora nivel 44. Rango: Caballero de élite. Glacia nivel 85. Rango: Caballero de élite. Cateria nivel 43. Rango: Caballero de élite. Égida nivel 38. Rango: Caballero de élite. Asterio nivel 51. Rango: Caballero. Vulcano nivel 63. Rango: Caballero. Tempestad nivel 70. Rango: Caballero. ¡Wow! Mira esos niveles, y comentó Drake impresionado. Sí, nuestros chicos han subido mucho de nivel durante el Ragnarok, ¿eh? Comentó Issei, con orgullo al revisar las cifras con Drake. Sin embargo, frunció el ceño al notar que la experiencia requerida para subir de nivel a sus comandantes de mayor rango también se había disparado, aunque no era nada inesperado. Con todos los demonios aún esperando en los 50 pisos, Issei confiaba en que Asterius, Vulcan y Tempest no tendrían problemas para alcanzar los niveles máximos necesarios para ascender a caballero de élite. Sin embargo, los comandantes de alto nivel como Gladio, Blade y Glacia inevitablemente tardarían mucho más en progresar. Y eso sin contar los desafíos de la Torre de la Ascensión que aún le quedaban por completar, como derrotar a Ygritte para desbloquear el rango de general para Gladio. Toma esto, Asterio. Tras abrir la tienda del sistema y realizar la compra, Issei le entregó a Asterius 2 piedras de exp, que el Minotauro aceptó con un gruñido de agradecimiento. Al llevarlas al pecho, ambas se rompieron y se disolvieron en partículas brillantes que giraron alrededor de él antes de ser absorbidas por su cuerpo. En cuestión de segundos, la energía se acentuó e Issei sonrió al ver que Asterius había subido 15 niveles, acercándolo a Vulcan y Tempest, y acercándolo al ascenso de rango que pronto alcanzaría. Muy bien, escuchen. La voz de Issei resonó, atrayendo la atención de los 10 comandantes, quienes se movieron ligeramente, respondiendo a sus palabras. Antes de llegar al siguiente piso, los dividiré en 5 equipos. Cada equipo tiene 2 objetivos. Primero, derrotar a todos los enemigos que encuentren. Y segundo, informarme de inmediato si encuentran a los demonios que portan el permiso de entrada que necesitamos para avanzar. Gladio y Glacia, ustedes 2 liderarán a los soldados de las sombras y a los magos elfos de hielo en el norte. Serán el equipo A. Issei continuó, sacando su cuaderno para anotar las estrategias. Licaón y Torá, serán el equipo B. Les haré encargarse de la región sur. Blade y Aegis, serán el equipo C. Lleven sus tropas al este y se encarguen de todo lo que encuentren allí. Asterius y Vulcan, serán el equipo D. Dirija hacia el oeste y aplaste todo lo que se interponga en su camino. Los 2 colosos intercambiaron un rugido feroz al unísono antes de estrecharse las manos fraternalmente, provocando una breve onda expansiva que recorrió el patio. Issei rió levemente al verlos antes de mirar a sus últimos comandantes, quienes esperaban con impaciencia sus instrucciones. Por último, pero no menos importante, Cateria y Tempestad. Ustedes 2 serán el equipo E. Como ambas pueden volar, quiero que cubran el cielo. Además de sus propias tropas, también asignaré las hormigas de sombra a su equipo. Las 2 sombras se enderezaron, obedeciendo sus órdenes. Asegúrense de traer también cualquier botín que encuentren, ¿entendido? Preguntó Issei, y las sombras respondieron inclinando la cabeza ante él antes de ponerse de pie, flanqueando a Issei mientras este se giraba y observaba la columna de luz que conectaba el suelo con el cielo. Una chispa eléctrica brilló en su palma antes de que apareciera el permiso de entrada, e Issei le echó un vistazo rápido antes de decir: «Vamos».
Con eso, Issei y sus sombras entraron juntos en la columna de luz pulsante. Sus siluetas se desvanecieron en la masa de energía antes de solidificarse al emerger en el piso 51 del castillo del demonio. Otra ciudad en llamas se extendía ante ellos, envuelta en un mar de llamas. El aire estaba denso por el humo que se extendía por el horizonte en ruinas, mientras los edificios se inclinaban en ángulos torcidos, algunos medio derrumbados, mientras que otros se erguían solo para ser devorados por el fuego. Ahí están, dijo Issei, mientras hordas de demonios se abalanzaban sobre ellos desde las calles, desbordándose de callejones, escaparates en ruinas, ventanas rotas y tejados. Algunos se arrastraban por las paredes como insectos. Otros saltaban por los huecos entre las estructuras en llamas. Sus gruñidos combinados formaban un coro que resonaba por el paisaje urbano destrozado. Pero todo eso palideció en comparación con lo que se avecinaba. Un demonio gigante se alzaba sobre la ciudad, su imponente cuerpo se elevaba incluso más alto que los edificios en llamas más altos. Su piel blanca parecía casi metálica bajo la luz del fuego, extendida sobre una estructura tan enorme que cada paso hacía temblar las calles. Extremidades largas y antinaturalmente estiradas se balanceaban libremente a sus costados. Cada brazo era tan grueso como para aplastar una casa y cada dedo terminaba en garras negras tan largas como lanzas. Su rostro sin rasgos distintivos se giró lentamente hacia ellos, e incluso sin ojos, Issei sintió que su atención se fijaba en él. Su pecho se expandió, su enorme cuerpo inhaló con un profundo y atronador estruendo antes de rugir. El sonido recorrió la ciudad en llamas como una onda expansiva. Varios edificios se derrumbaron al instante, sus debilitadas estructuras se rompieron mientras las ventanas se hacían añicos y las paredes se desintegraban en nubes de escombros. Las farolas se doblaron y se desprendieron del suelo. Trozos de pavimento se desprendieron y resbalaron por el suelo en todas direcciones. Demonios más pequeños fueron despedidos, dando vueltas de un lado a otro antes de estrellarse contra los escombros. Pero Issei y sus comandantes se mantuvieron firmes, incluso cuando el suelo se agrietó bajo ellos y la fuerza del rugido formó una ola de destrucción que se dirigía directamente hacia su posición. Fue en ese instante que Aegis realizó su movimiento. El guerrero con armadura pesada superó a Issei a toda velocidad, estrellando su escudo contra el suelo con ambas manos. El aura defensiva del escudo atractivo se expandió al instante, desplegándose en una enorme barrera brillante que envolvió toda la formación. La onda expansiva la impactó como un tren de carga desbocado, y chispas explotaron en la superficie bajo la presión. El suelo detrás de ellos se fracturó por la fuerza, pero ninguno de ellos alcanzó a Issei y los otros comandantes, quienes simplemente gritaron: ¡Glacia! De inmediato, la bruja de hielo de la sombra se lanzó hacia arriba, con el bastón de la avaricia girando frente a ella mientras un aire frío se desprendía de sus dedos. Levantó ambas manos, deteniendo su ascenso en el aire, antes de extender ambos brazos hacia adelante, lanzando un devastador rayo de hielo desde su bastón. Su energía atravesó la calle y estalló con un sonido que ahogó incluso el eco del rugido demoníaco. El rayo aniquiló a todos los demonios en su camino, congelando instantáneamente a los que se encontraban en los bordes. Bloques enteros se desvanecieron bajo la oleada, y los edificios se congelaron instantáneamente antes de destrozarse por su propio peso. Antes de que el demonio gigante pudiera reaccionar, la ráfaga de hielo impactó contra su torso, arrancándole la parte superior del cuerpo antes de cubrir el resto con una gruesa capa de hielo glacial. La ciudad quedó en silencio por un instante, mientras el vapor y la escarcha se arremolinaban en el aire. Sonrió Issei, poniéndose su chaqueta abisal tras sacarla de su inventario. La sombra bajo sus pies volvió a expandirse, antes de que el resto de su ejército de las sombras emergiera con el rugido de batalla de Vulcan y Asterius. Muy bien, ya conocen sus tareas. Que comience la caza. Maestro Sid, Seoticus está aquí para verte. Ah, ahí está, dijo Sid, sonriendo levemente mientras cruzaba la habitación con la mano extendida hacia el hombre de cabello carmesí que entró detrás de su asistente. Gracias por venir.
Bueno, tuve algo de tiempo libre esta tarde, así que vine en cuanto llamaste, respondió Seoticus con una sonrisa relajada antes de centrar su atención en la gran pared de cristal que daba al laboratorio inferior. ¿Esos son? Sí. Son las cáscaras de huevo que Issei y yo encontramos en Jeju durante el asalto a la puerta de las hormigas, confirmó Sid asintiendo. Debajo de ellos, varios investigadores se movían entre los enormes fragmentos. Círculos mágicos flotaban sobre las superficies curvas y agrietadas mientras los técnicos de laboratorio las examinaban con métodos mágicos y científicos, tomando muestras físicas y comprobando la composición y densidad de cada cáscara. Grandes monitores mostraban diagramas de sección transversal y lecturas mágicas fluctuantes, cada una confirmando el único hecho que habían podido aprender desde el momento en que se descubrieron esas cáscaras de huevo. Lo que sea que haya surgido de estos caparazones era mucho más que ordinario, incluso para los estándares de las bestias de la puerta. Supongo que aún no tenemos ni idea de qué son, dijo Seoticus, con un tono tranquilo pero con un claro tono de preocupación mientras observaba cada caparazón en la mesa de examen de abajo. Desafortunadamente, respondió Sid, asintiendo con la cabeza mientras cruzaba los brazos. Azazel vino antes, pero ni siquiera él pudo identificar la criatura que eclosionó de esto. Dijo que la lectura no coincide con ninguna especie conocida de todos los mundos conocidos, ni siquiera con las extintas. Volverá para hacer más pruebas más adelante, pero no creo que ninguna dé resultados por ahora. Seoticus tarareó pensativo, entrecerrando los ojos al ver a uno de los investigadores retroceder cuando su hechizo de medición se sobrecargó y se desintegró en chispas. ¿Y la producción de energía? Como puedes ver, sigue ascendiendo, respondió Sid. Incluso separado de los fragmentos de cáscara, la energía residual no se ha estabilizado. De hecho, se está fortaleciendo. Cualquiera que sea la criatura que salió de esos huevos, nació fuerte. ¿Y ese rojo? Preguntó Seoticus, dirigiendo su atención al solitario caparazón asegurado dentro de un tanque reforzado lleno de fluido químico verde en el centro del laboratorio. Creo que probablemente puedas adivinar lo que salió, amigo mío. Sid suspiró, llevándose un cigarrillo a los labios y encendiéndolo con un rápido chasquido de dedos. Una fina columna de humo ascendió antes de añadir. Pero no lo sabremos con certeza hasta que terminen las exploraciones. Echó una última mirada al laboratorio antes de alejarse de la pared de cristal. Bueno, ¿qué tal si bajamos a la cafetería? No he comido desde el mediodía. Seoticus esbozó una leve sonrisa. Cené antes con mi esposa, pero, ¿por qué no me dejas acompañarte? Genial. Vámonos entonces, dijo Sid, guiándolos hacia el ascensor mientras el trabajo del laboratorio continuaba detrás de ellos. Las puertas del ascensor se abrieron y dejaron entrar la suave charla de la cafetería. Una docena de héroes estaban dispersos por la espaciosa sala, algunos aún con equipo parcial, armas a su lado y cascos en bandejas, mientras comían en pequeños grupos. Algunos saludaron respetuosamente a Sid cuando él y Seoticus entraron, pero la mayoría se dedicaron a comer y conversar. Por cierto, Sid, dijo Seoticus, bajando la voz lo justo para mantener la conversación en privado mientras avanzaban por la fila. ¿Cómo está Issei? He oído que le has estado dando bastantes tareas últimamente. Sid soltó una risita mientras observaba la cafetería un segundo antes de volver a mirar a Seoticus. Los está llevando bien. Tan enérgico como siempre, quizás un poco impaciente a veces, dijo, avanzando en la fila antes de continuar. Por cierto, ¿sabías que se fue de viaje a Egipto con Lady Afrodita hoy? Ah, sí, mi hija me lo contó. Debo admitir que estaba un poco celoso de nuestro Sekiru-Utei. Seoticus asintió con una risita antes de fruncir el ceño. Rías también me dijo que Inkbild se desmayó hace un rato. ¿La chica Leviatán? Preguntó Sid sorprendido, al notar que un héroe soltaba una carcajada al escuchar el chiste que le contó su amigo. ¿Dices que su enfermedad del sueño ha regresado? Aún no estamos seguros, respondió Seoticus negando con la cabeza. La trasladamos al hospital Serafal. Ya está despierta, pero aún necesita vigilancia estrecha.
Sid asintió pensativo, moviendo ligeramente la bandeja mientras avanzaba de nuevo en la fila. Bien. Vigílala. Esa enfermedad del sueño podría agravarse rápidamente. Seoticus asintió levemente, afirmativamente. No te preocupes. Dicho esto, Sid avanzó por la fila, extendiendo su bandeja para que la llenaran. La camarera era una mujer regordeta pero amable, que lo recibió con una cálida sonrisa mientras colocaba generosas porciones en su bandeja. Tarareaba suavemente mientras trabajaba, claramente acostumbrada a la avalancha de héroes que llegaban a comer. Por un momento, Sid no dijo nada y se limitó a observar cómo su lugar se llenaba. ¿Sabes sí? Y entonces, con un tono tranquilo y algo divertido, empezó. Todos odian que fume. Toda la cafetería quedó en un silencio sepulcral. El ruido de las bandejas y los murmullos se desvanecieron al instante, dejando solo el leve silbido de la ventilación del edificio. Incluso los héroes se quedaron paralizados a medio bocado, pero ninguno miró a Sid mientras exhalaba una nube de humo por los labios. O sea, ustedes sí que pueden fingir asco, dijo Sid, lanzando una fina columna de humo hacia la camarera, cuya expresión permaneció igual incluso cuando el humo le bañó la cara. Pero es difícil no darse cuenta cuando ni siquiera lo inhalas. Sus katanas se materializaron en sus caderas con un leve brillo, pulsando con arcos de relámpagos púrpuras mientras giraba casualmente la cabeza hacia Seoticus, quien se apoyaba contra el mostrador con los brazos cruzados. Tengo muchísimas preguntas ahora mismo, dijo Sid, sosteniendo el cigarrillo entre los dedos mientras la otra mano descansaba sobre el mango de una de sus navajas. Supongo que la única que importa es si me vas a dejar terminar este cigarrillo o no. Seoticus simplemente se giró hacia él y le ofreció una sonrisa tranquila y cómplice. Nombre. Issei Yudou. Raza. Diablo reencarnado / dragón. Clase. Nivel 50 juramentado de dragón / nivel 49 monarca de las sombras. Caballos de fuerza. 30, 157, 30, 157. MP atributo actual. Dracónico / demoníaco. 13, 850, 13, 850. Calibre del enlace. 120, 120. Título. Campeón de los dragones. Fuerza. 294, 28. Vitalidad. 238, 23. Inteligencia. 261, 26. Destreza. 243, 24. Percepción. 218, 22. Carisma. 214, 21. Habilidades de clase únicas. Imbuir fuego, LV3, extracción de sombras, LV1, almacenamiento de sombras, LV1, karma, LV1, intercambio de sombras, LV1. Habilidades activas. Duplicar, LV4, transferir, LV4, penetrar, LV4, correr, nivel máximo, corte vital, LV1, observar, LV2, manos del gobernante, LV1, cambio de fénix, LV2. Hechizos activos. Bolas de fuego, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, cortafuegos, LV4, afectado por el pacto del dragón de fuego, golpe de relámpago, LV2, afectado por el pacto del dragón de rayo, explosión de agua, LV2, afectado por el pacto del dragón de agua, escudo de tierra, LV1. Pactos actuales. Hydraig Goch, fuego, pacto LV3, Chaos Karma Dragón Tiamat, fuego, pacto LV1, Rasei, rayo, pacto LV1, Intbild Leviathan, agua, pacto LV4, Midgard Storm, agua veneno, pacto LV1. Sombras actuales. 535/640, Lobos 29, Panteras 18, Soldados de las Sombras 118, Elementales de las Sombras 27, Magos 34, Elfos de las Sombras 42, Ángeles Caídos 13, Demonios 15, Orcos 69, Hormigas Soldado 170. Sombras de élite.
Asterius, caballero, Vulcan, caballero, Tempest, caballero, Licaón, caballero de élite, Torá, caballero de élite, Blade, caballero de élite, Gladio, caballero de élite, Glacia, caballero de élite, Catea, caballero de élite, Aegis, caballero de élite. Objetos exclusivos. Equipo potenciado, LV5, espada de Razan, Max, conjunto de armadura demonio de alto rango LV1, conjunto de joyas obsidiana LV1, despertar de Kamish, LV. Llave del castillo del demonio, Ascalón R1 reparado, LV40, bastón de la avaricia, entregado a Glacia, hilo de Ariadna. Pociones. Pociones curativas X15, pociones de maná X15, pociones curativas superiores X10, pociones de maná superiores X10, pociones milagrosas X3 y oro. 20.356.620 G. Ultimate. Equilibrio rompedor de dragón galés. Equipo mejorado, malla de escamas carmesí, NBL. 2. Afectado por el pacto, vínculo de almas, NDL1. Remate. Furia del dragón de fuego, malla de escamas carmesí, llamarada gemela, enlace de almas ascenso a alfil, martillo y yunque, enlace de almas ascenso a torre, asalto dracónico, enlace de almas ascenso a caballero. Sigilos de la torre de la ascensión. Sigilo del comandante de las sombras Sigirs, incompleto, sigilo del oso de hielo de las sombras tanque, incompleto. Fin del capítulo 46.